Hola, bienvenidas y bienvenidos a este diplomado en Derecho Electoral. Veo ya a algunos conectados, veo a Claudia, Irving, Sergio, Diana, Eusebio, Alberto y otros 9 compañeros más que están ya por aquí en el aula. Miren, vamos a dar inicio, ¿no? Y esperando que se puedan sumar el resto de compañeros que están inscritos. Y bueno, pues esto en atención al respeto a su puntualidad y al tiempo que designan para estas actividades académicas de la Escuela Judicial Electoral. Miren, el día de hoy y mañana estaremos viendo este tema de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas en nuestro país, ¿no? Su vinculación con los sistemas electorales y pues un poco también hablar de la evolución que han tenido los derechos políticos de estos grupos étnicos en nuestro país. A mí generalmente me gusta iniciar este módulo pues haciendo referencia a un barrido histórico, ¿no? De las principales modificaciones que ha tenido nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos en relación a estos derechos, ¿no? Y bueno, pues una de las primeras reformas que se dan a la Constitución es la del 28 de enero de 1992, cuando se reforma, fíjense, el artículo 4 constitucional, ¿no? Y se establece en este artículo que México tiene una nación pluricultural. Esa reforma, quiero decirles que es parte de un movimiento internacional, ¿no? Que reguló en diversos tratados internacionales y que obligaba a los estados-nación a implementar esta protección hacia la diversidad de las poblaciones, ¿no? En cada uno de los países que estaban inmersos en esta oleada de derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, fíjense, es una reforma genérica, es una reforma que en términos generales solo reconoce la existencia de diversos grupos poblacionales en nuestro territorio que cuentan con diferencias culturales, diferencias en cuanto a las instituciones que rigen sus vidas sociales, sus vidas políticas, pero en términos, digamos, literales, en términos expresos, pues no nos dice nada más la Constitución, ¿no? Simplemente que había que reconocer y respetar esta diversidad cultural. Y fíjense, desde 1992 esto lo tuvimos en nuestra Constitución y a pesar de este cambio normativo, ¿no? Ustedes recordarán la fecha de 1994, ¿no? Cuando se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sureste de nuestro país con un movimiento pues con varios pueblos indígenas alrededor de todo el territorio mexicano, ¿no? Pero que no estaban conformes con la reforma constitucional, ¿no? Y que todavía manifestaban como lucha como bandera de su lucha, pues la reivindicación de derechos políticos que partieran a partir, que surgieran a partir de sus propias tradiciones y de sus propios usos jurídicos, ¿no? Eh, pero bueno, en 1994 empiezan algunas negociaciones con el Estado mexicano, algunos acuerdos de San Andrés en Chiapas, eh, pero pues bueno, las modificaciones que surgen de este movimiento zapatista de liberación nacional, pues lo vamos a ver reflejado, fíjense, hasta 9 años después, ¿no? Con la reforma de 2001 en el artículo segundo constitucional, ¿no? Y aquí sí quiero que recuerden este artículo segundo constitucional, porque desde esta fecha, del 14 de agosto de 2001 hasta nuestros días, pues este artículo segundo constitucional es propiamente la normativa que tiene la naturaleza de proteger a los pueblos y a las comunidades indígenas.
Y en ese sentido, el artículo segundo constitucional, pues va a ser muy importante para nuestro mundo, ¿no? Y entre los aspectos relevantes por los cuales es útil y es muy importante para el derecho electoral, es porque este artículo segundo constitucional nos va a definir los derechos políticos, tanto individuales como colectivos, que ejercen las personas y las comunidades indígenas en nuestro territorio mexicano, ¿no? Y para ello, quiero también resaltar que este artículo segundo constitucional ya es un artículo que no nos, que si bien retoma esta característica de la nación pluricultural, ahora sí ya el artículo segundo constitucional nos va a precisar que, digámoslo así, el carácter pluricultural de nuestra nación está sustentado en los pueblos y comunidades indígenas que estén en nuestro territorio, ¿no? Esto va a ser algo que aterriza, que materializa la diferencia entre la población mexicana. Y aquí va a ser muy importante también empezar a definir qué es lo indígena y qué es lo no indígena, ¿no? O lo que algunos académicos llaman la otredad, ¿no? La diferencia de conceptualizar lo que es una población respecto de el resto de los habitantes de nuestro territorio. Y fíjense, el concepto de lo indígena, como vamos a empezar por el concepto de pueblo. Y la constitución política nos dice que son todas aquellas poblaciones que descienden de las personas que habitaban el territorio mexicano antes de la colonización. Ajá. Y que hasta nuestros días mantienen sus instituciones sociales, políticas y culturales, ¿no? Entonces, vean aquí, lo indígena tiene un momento histórico, ¿no? Que es el de tener una raíz previa a la colonización. Pero por otro lado, también nos da un elemento muy importante que es algo muy interno de lo indígena, que es el mantener a sus instituciones sociales, culturales y políticas, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Luego, también este artículo segundo constitucional nos da una diferencia entre lo que es pueblo indígena y comunidad indígena. Y nos dice en el concepto de comunidad indígena que son las poblaciones, fíjense, que están asentadas en un determinado territorio, ¿no? Que guardan una unidad poblacional y que reconocen a ciertas autoridades tradicionales. Entonces, fíjense, aquí ya están otros elementos, ¿no? El estar atentados en un determinado territorio y tener una unidad poblacional. ¿Eso por qué es importante? Fíjense, porque con respecto a otros estados que están en las zonas fronterizas de nuestro país, puede ser, ¿no? Que en estas zonas fronterizas existan pueblos indígenas que quedaron divididos por una cuestión natural, ¿no? Por ejemplo, los ríos, las montañas, ¿no? Pero también por una cuestión política, por una cuestión de soberanía del Estado mexicano y por lo tanto todas las comunidades y los pueblos que estén asentados en el territorio mexicano tendrán derecho a gozar de todos los derechos y las obligaciones que están plasmados en el artículo segundo constitucional. Esto, ¿no? Nos da la idea de que pueblos indígenas, puede haber pueblos indígenas nacionales, pueblos indígenas binacionales. Pero también nos da la idea de que los pueblos indígenas pueden estar esparcidos, ¿no? En diferentes entidades federativas. Eso por muchas razones. Puede ser desde la época prehispánica, ¿no? Que tenían mucha movilización
los pueblos indígenas por temas de luchas internas que había en el territorio mexicano, o también algunas cuestiones de expulsión que tenían pequeños subgrupos al interior de los pueblos indígenas y que fueron dispersando a un mismo pueblo indígena en diferentes entidades federativas. ¿Esto qué quiere decir? Que los pueblos indígenas tal vez tengan una entidad federativa de origen, pero también puede ser que haya eh, poblaciones que se han ido separando en otras entidades federativas, ¿no? Lo que da la idea de la cuestión migratoria, la cuestión de esparcimiento en el territorio mexicano, ¿no? Entonces, aquí lo importante también es que esta idea del esparcimiento, ¿no? De la distribución de los pueblos indígenas, ¿no? Nos puede llevar a que diferentes entidades federativas tengan que prever la protección de un mismo pueblo indígena, ¿no? Y generalmente cuando nos referimos a las comunidades, principalmente aquí vamos a estar hablando de las poblaciones que están asentadas en las cabeceras municipales, ¿no? O en cabeceras de ciertas poblaciones que tienen la mayoría de la población indígena, ¿no? Concentrada en un determinado territorio. Ahora, si ustedes se fijan, el concepto pueblo y el concepto comunidad nos hablan de una idea de persona moral, de una persona colectiva, ¿no? De una persona que está conformada por muchos individuos, ¿no? Esto también tiene a su vez el contrapeso, ¿no? Que es el ver a lo indígena en lo individual, a las personas indígenas. Y fíjense, también la Constitución tuvo un buen acertamiento en esta diferencia de lo colectivo y lo individual, ¿no? Y también nos dice quiénes son personas indígenas. Y fíjense, aquí la Constitución política, en su artículo segundo, nos dice que serán personas indígenas aquellos que tengan la conciencia de pertenecer a una comunidad o a un pueblo indígena, ¿no? Es decir, el catalogarte como indígena no es algo que otorgue el Estado mexicano. Es más, podríamos decir que no hay una institución del Estado mexicano que nos diga que alguien es indígena, ¿sí? Ni el INPI, ni el Tribunal Electoral, ni el Instituto Nacional Electoral nos pueden dar ese carácter, ¿no? El reconocernos como indígenas es parte de las propias personas que pertenecen a las comunidades o a los pueblos indígenas. Y gracias a esta concepción de lo indígena, es que en este artículo segundo constitucional está presente la figura de la autoadscripción simple de lo indígena, ¿no? Es decir, que basta con que las personas se autoadscriban, se reconozcan como pertenecientes a una comunidad para que todo el Estado mexicano les dé ese tratamiento. Ajá. Ahora, esto, pues no es, digamos así, que no se pueda cuestionar, que no pueda ser susceptible de que alguien más diga, oye, pues esta persona no es indígena, no pertenece a mi comunidad, ¿no? Obviamente existen también oportunidades, ¿no? Para que justamente una autoridad o otra persona que pertenece a la comunidad indígena pueda plantear la posibilidad de que una persona no sea indígena. Pero aquí lo importante va a ser señalarles que cuando exista esta confrontación entre si es o no es una persona indígena, ¿no? Quien tiene la carga de la prueba, quien tiene que acreditar las afirmaciones, es principalmente la persona que diga que otra no es indígena.
Es decir, la persona que afirme ser indígena no tiene que probar que es indígena, ¿no? Sino los que nieguen su calidad de indígena serán los que tengan las cargas probatorias. Bueno, hasta ahí, fíjense, tenemos personas colectivas y personas en lo individual. Y justamente esta doble característica de lo indígena es que va a dar paso también a derechos colectivos y derechos individuales en materia político-electoral. Si hablamos de lo colectivo, vamos a ver que como derechos políticos, los pueblos y las comunidades indígenas van a tener principalmente dos grandes derechos. El derecho a la autonomía y el derecho a la libre determinación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La autonomía implica el reconocimiento de sus instituciones y también el respeto por los espacios deliberativos, ¿no? Para poder emitir su vida política y su vida jurídica. Ajá. Y el tema de la libre determinación. Este derecho principalmente les va a dar a los pueblos indígenas la capacidad de crear sus propios sistemas normativos internos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir los sistemas normativos internos? Pues prácticamente todo el conjunto de normas que no están escritas en ninguna ley o en algún documento, ¿no? Sino que tienen el carácter de ser normas que se transmiten de forma oral y de generación en generación entre los habitantes de las comunidades indígenas. Ajá. Pero es ese conjunto de normas que rigen la vida de las comunidades y de los pueblos indígenas. Ahora, aquí ya ustedes empezarán a tener ciertas inquietudes, ¿no? ¿Cómo, cómo se integran estos sistemas normativos internos con el resto de normas que tenemos en el Estado mexicano? En qué nivel jerárquico tenemos el respeto de los sistemas normativos internos, ¿no? Tal vez se preguntarán eso. Si son obligatorios, si son universales, si son coercibles estos sistemas normativos internos, ¿no? Y aquí, digamos, por el momento, ahorita nada más diríamos que existen estos sistemas normativos internos y que son las normas que sirven para regir la vida interna de las comunidades indígenas, ¿no? Quedémonos por el momento con esta pequeña definición. Conjunto de normas que rigen la vida interna de las comunidades indígenas. Ahora, ya están los derechos colectivos, la autonomía y libre determinación. Ahora, los derechos de carácter individual, ¿no? Los derechos que se ejercen de forma directa por los individuos. Y aquí es algo muy similar a los derechos políticos que están plasmados en la Constitución para el resto de la ciudadanía mexicana, ¿no? Es decir, el derecho de votar, el derecho de ser elegido para cargos de elección popular, ¿no? Y también los derechos de asociación y de afiliación. Pero quiero centrarme en el derecho de votar y de ser votado, ¿no? Porque, digámoslo así, son estos dos derechos los que principalmente destacan en el tema de pueblos y comunidades indígenas. Vamos a ver que el tema de los partidos políticos y de las afiliaciones, ¿no? Y las asociaciones, pues es algo que sí se presenta, que sí sucede en la vida política de nuestro país, pero los pueblos indígenas guardan cierto aislamiento, cierta distancia respecto de esta figura de los partidos políticos, ¿no? Ellos prefieren el participar a través de sus sistemas normativos internos. Y bueno, como tal, estos dos derechos de votar y de ser votado, pues son derechos que tienen también una doble vertiente, ¿no? Es decir, que se ejercen para un sistema de cargos tradicional, que son cargos
que aplican al interior de la comunidad, pero también existen estos derechos para elegir representantes que salgan de su comunidad y tengan presencia, por ejemplo, en los municipios, ¿no? En los ayuntamientos como representantes de su comunidad indígena, ¿no? Y que les den una presencia hacia el exterior de su comunidad, ¿no? Entonces, el derecho de votar y de ser votado tiene esta doble vertiente, para el sistema de cargos y para tradicionales y el sistema de representación política en el Estado mexicano. Eh, y bueno, ahorita vamos a ver las características de sus derechos, pero sí quería desde ahorita señalarles esta doble vertiente. Ahora, fíjense, en esta reforma también el legislador dio algunas pautas para la reglamentación de estos derechos constitucionales. Y el tema es que el Poder Legislativo, no previó la creación de una ley secundaria a nivel federal que regulara al artículo segundo constitucional, ¿no? Sino que lo que hizo fue remitir esta competencia de reglamentación a las entidades federativas. Y entonces el legislador lo que dijo fue, bueno, una vez que ya están plasmados o delineados los derechos fundamentales de los pueblos y de las comunidades indígenas, ahora serán las entidades federativas a través de los congresos locales quienes regulen en su constitución y en sus leyes secundarias la forma de implementar estos derechos político-electorales. Y bueno, con ese mandato, todas las legislaturas de toda la República Mexicana, pues se pusieron a trabajar para reformar su constitución y sus leyes, pues locales, ¿no? En diferentes materias para proteger a los pueblos y a las comunidades indígenas, ¿no? En materia electoral, ¿no? Principalmente se ha quedado en el ámbito constitucional, ¿no? Generalmente ahí en las constituciones locales es donde están regulados los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas. Muy pocas entidades, ¿no? Chiapas, Oaxaca, principalmente, ¿no? Tienen aspectos vinculados con los pueblos indígenas en sus leyes electorales, ¿no? La gran mayoría está a nivel constitucional. Pero bueno, esto nos lleva, ¿no? a empezar a ver una jerarquía normativa. Nos empieza a dar esta idea de que tenemos derechos a nivel federal, ¿no? Que están plasmados en el artículo segundo constitucional, y después tenemos en un segundo nivel las constituciones locales y algunas leyes electorales o leyes de lenguas indígenas, por ejemplo, que pudieran estar regulando estos derechos en las entidades federativas. Pero bueno, esto fue, y todavía algo más de 2001, el último aspecto. El legislador, ¿no? Aquí, como les decía, identificó, visualizó a los pueblos y a las comunidades indígenas. Pero fíjense, en el último párrafo del artículo segundo constitucional, dejó una figurita bien particular, y era la figura de las comunidades equiparables. Dijo el legislador que todas aquellas comunidades equiparables que pudieran irse visibilizando, presentando en el territorio mexicano y que tuvieran similitud con los pueblos y las comunidades indígenas, tendrían los mismos derechos, ¿no? Establecidos para los pueblos y las comunidades indígenas. Pero fíjense, fue un concepto que seguía teniendo lógica con esta idea de la nación pluricultural, pero a la vez era otro concepto genérico que no nos definía quiénes eran esos otros que pudieran ser equiparables, ¿no? Pero el legislador sabía que por ahí había otros grupos poblacionales que pudieran tener estas similitudes, ¿no? Pero que tal vez no estaban organizados o tal vez estaban dispersos o tenían otras características, ¿no? Que no nos permitieran
conceptualizar, que no los permitieran establecer de forma explícita en la Constitución, ¿no? Hoy en día, ¿no? Por ejemplo, sabemos que están los pueblos, las comunidades afromexicanas, que están, por ejemplo, en el norte del país, las comunidades tribales, ¿no? Que por ahí está la comunidad Levarón, ¿no? Que hay ciertas poblaciones en Guerrero y en Oaxaca que tienen cuestiones afrodescendientes, en fin, hay figuras que no estaban materializadas, visualizadas en el ámbito nacional en 2001, pero que hoy ya sabemos estas diferencias, ¿no? Entonces, todavía esta figura de las comunidades equiparables, ahí están en el artículo segundo constitucional, ¿no? Y siguen surgiendo nuevas poblaciones. Ahora, fíjense, de 2001 pasaron 14 años hasta 2015, cuando se vuelve a reformar el artículo segundo constitucional. Y aquí sí ya se establece de forma explícita, ¿no?, el derecho de votar y de ser votado a favor de los pueblos indígenas, pero fíjense, tuvo una característica, lo delimitó al ámbito municipal, ¿no? Y principalmente para la elección de los ayuntamientos. Este tema de la limitación al ámbito municipal, pues ha estado recientemente cuestionado, ¿no? Se han presentado muchos asuntos en algunas entidades como el Estado de México, el Estado de Tlaxcala, ¿no? Donde se han presentado solicitudes desde las comunidades indígenas pidiendo que sus sistemas normativos internos y en general sus derechos político-electorales puedan servir para otro tipo de elección, ¿no? ¿Cuáles son esas elecciones a las que hacen referencia? Pues principalmente a la elección de diputados locales. Fíjense, lo que han planteado las comunidades indígenas es que quieren también elegir a sus diputados locales a través de sus sistemas normativos internos, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la elección presidencial de 2018, por ahí una serie de sentencias, ¿no?, que buscaban crear vías paralelas, vías alternas al sistema de partidos políticos, ¿no? Para buscar caminos que fueran más armónicos con los sistemas normativos internos, ¿no? ¿Cuáles eran estas figuras? Pues, por ejemplo, la figura de partidos políticos indigenistas, ¿no? La participación a través de ciertas asociaciones como el Consejo Nacional Indigenista, ¿no? Ahí hay esta inquietud de buscar participar en la vida democrática de México a través de sus sistemas normativos internos, no solo al ámbito municipal. Ahora, déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Bien, aquí ahora tenemos la reforma de 2016, ¿no? Aquí ya, fíjense, estamos hablando de reformas que, digamos, no surgen propiamente de la materia electoral, sino que surgen de una cuestión, digamos así, administrativa, en la que cambia la naturaleza del Distrito Federal y cambia a Ciudad de México, ¿no? Pero en ese cambio de la naturaleza de la entidad federativa, se reforma la constitución política de la Ciudad de México y fíjense, viene una reforma bastante progresiva, bastante avanzada en la protección de los pueblos indígenas en la Ciudad de México, ¿no? Y fíjense, en el caso de la Ciudad de México se reconocen de forma explícita la presencia de poblaciones indígenas, pero también algo bien importante que conceptualmente va a ser el reconocimiento de otro tipo de población, es que se reconocen a los barrios originarios de la Ciudad de México. Y fíjense, aquí ya empezamos a hablar de indígenas, afromexicanos, tribales,
barrios originarios. O sea, hay conceptos, ¿no?, que en términos generales nos podrían parecer sinónimos, nos podrían parecer como que tienen el mismo uso, ¿no? El decir población étnica, población originaria, población indígena, población equiparable, en fin, conceptos que podrían tener un nivel semántico muy parecido. Pero fíjense, la propia Constitución y las constituciones en las entidades federativas, justamente lo que están haciendo al conceptualizar a todos estos grupos poblacionales, lo que nos están diciendo es que son poblaciones que tienen diferencias que nos hacen conceptualizarlos a partir de aspectos distintos, ¿no? Y fíjense, desde la doctrina, por ejemplo, sucede que se ha identificado que, por ejemplo, los pueblos indígenas, con respecto a los pueblos afromexicanos, no se consideran, digámoslo así, similares, ¿no? No, incluso remarcan muchas diferencias en cuanto a sus instituciones, a sus lenguas, ¿no? Que manejan, a sus prácticas tradicionales, para diferenciarse conceptualmente de lo indígena y de lo afromexicano, ¿no? Así también en la Ciudad de México, los barrios originarios con respecto a los indígenas también tienen esta diferenciación conceptual. Y fíjense, pasó un asunto bien interesante en el Tribunal Electoral que resolvió la Sala Regional Ciudad de México. Fue un asunto que se dio en la comunidad de Tecuanapan, Guerrero. Fíjense, en esta comunidad se acercaron a las autoridades electorales un grupo de representantes de la comunidad y le solicitaron al instituto que implementara las consultas en la comunidad para poder transitar del sistema de partidos políticos al sistema normativo interno, ¿no? Se recibe la solicitud, la autoridad administrativa local implementa los protocolos de consulta, ¿no? Instala las mesas receptoras de la consulta y los resultados que arrojan, pues indican que no se consideran indígenas, que no hablan lenguas indígenas, que no querían el cambio de sistema de partidos políticos a sistemas normativos indígenas. Y fíjense, pues se les niega el cambio de sistema, el sistema político, ¿no? De elección. Y entonces lo que hacen es acudir al Tribunal Electoral y le dicen, y fíjense, lo recibe la Sala Regional Ciudad de México. Y la Sala Regional empieza a documentarse respecto de la naturaleza de la comunidad. Y encuentra, ¿no?, pues mucho material doctrinal, ¿no? Revistas, libros que hablaban de la presencia de pueblos afrodescendientes en la comunidad de Tecuanapan, Guerrero. Entonces, fíjense, uno de los criterios que surgen a partir de este asunto es el de que no podemos dar por hecho o no podemos tratar de forma, digámoslo así, indiscriminada como indígena a cualquier población que presente una solicitud de cambio de sistema normativo, ¿no? Tenemos que cerciorarnos de cuál es la naturaleza de la comunidad que vamos a tratar, ¿no? Tenemos que estar seguros que se trata de una comunidad indígena o de una comunidad afromexicana o de una comunidad equiparable que puede tener una gran variedad de atribuciones, ¿no? Esto también, esta diferenciación entre comunidades es algo que también forma parte de lo que hoy conocemos como la perspectiva multicultural. Esta perspectiva que desde la jurisprudencia del Tribunal Electoral nos dice que las autoridades administrativas y las autoridades jurisdiccionales, cuando conozcan de asuntos de esta materia, tienen que verificar la naturaleza de la población que vayan a tratar, ¿no? Este es uno de los primeros elementos
de esta perspectiva multicultural. Bueno, fíjense, otro aspecto que también se resaltó con este asunto de Tecuanapa. Fíjense, muchas veces cuando alguien presenta un medio de impugnación, ¿no? Pues basta la autoadscripción simple. Basta con que la persona ponga en su escrito de demanda que es una persona que pertenece a una comunidad indígena o a otra comunidad, ¿no? Para que el órgano jurisdiccional le dé el tratamiento de calidad indígena. Ahora, lo que también se empezó a visualizar con este asunto, porque las personas que presentaron el medio de impugnación, pues no señalaban que pertenecieran a un pueblo indígena o incluso a un pueblo afromexicano. Simplemente contextualizaban la situación que vivía Tecuanapan, las intenciones que buscaban, ¿no? Que era cambiar de sistema normativo, y pues solo había esas afirmaciones, ¿no? Entonces, el criterio que salió también de esta sentencia es que si hay una transcripción expresa en el escrito de demanda, se le tiene que dar el tratamiento de un asunto multicultural, ¿no? Pero también si la materia del escrito nos remite a que se trata de una cuestión étnica, de una cuestión en la que pudieran estar involucrados personas o pueblos o comunidades indígenas, también el asunto se debe de abordar con esta perspectiva multicultural. Entonces, ahí son aspectos bien interesantes que surgen de esta figura, ¿no? También 2016, el tema de las consultas, ¿no? También se estableció que el Estado mexicano debe consultar a los pueblos y a las comunidades indígenas cuando se vayan a tomar acciones políticas o acciones legislativas que afecten el desarrollo de la vida de los pueblos indígenas, ¿no? Principalmente, por ejemplo, a nivel nacional, pues el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Sería, digámoslo así, uno de los focos que tenemos que tener presentes cuando se elaboran estos planes sexenalmente. Ahora, después, 3 años después, ¿no? Se presenta la reforma de 2019 y donde se establece que en la elección en municipios con población indígena, debe de haber representantes ante el ayuntamiento con paridad de género. Es decir, todo este movimiento de la paridad, ¿no? Que alcanzaba el 50% de las cámaras, la paridad en todos los cargos del sistema mexicano, ¿no? Pues también se refleja en esta reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas en el ámbito municipal, ¿no? En los municipios que tienen población indígena deben de también garantizar la paridad de género. Este es un tema también un poco complicado en materia electoral, porque muchas veces los partidos políticos se enfrentan a que en los municipios donde la autoridad administrativa establece que existe la obligatoriedad de postular representantes indígenas, pues generalmente no en todos estos municipios o en los distritos, el partido político tiene presencia, ¿no? Y entonces eso le complica al partido el tener representantes que postular en un proceso electoral, ¿no? Y ahora, si no tiene muchas veces representantes para cubrir todos los municipios, ahora que metemos el tema de la paridad de género, pues también se complica un poquito más, ¿no? Pero bueno, la reforma lo que busca es forzar a las comunidades, a los partidos políticos, a incentivar la participación política de la mujer indígena, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese mandato constitucional. Y finalmente, en ese mismo año 2019, pero en agosto, ¿no? Se reforma de fondo el artículo segundo constitucional para crear el apartado C del artículo segundo para establecer lo referente a los pueblos y a las comunidades afromexicanas.
Aquí nos dice que esta población afromexicana tendrá los mismos derechos que las poblaciones indígenas, de los derechos que tienen en el apartado A y en el apartado B. Eh, y bueno, esto es a nivel nacional, a nivel constitucional, los derechos que están plasmados ahí en nuestra Carta Magna. Ahora, quiero presentarles un diagrama que nos puede llevar a ver de forma integral la cuestión normativa que aplica para conocer esta materia. Fíjense, hasta ahorita solo hemos hablado del sistema nacional, ¿no? Este nivel azul que tienen en su pantalla, ¿no? Donde está enmarcada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Derechos Lingüísticos y las leyes generales en materia electoral, ¿no? Fíjense, a nivel nacional, a nivel federal, eh, las leyes electorales tenían una referencia a los pueblos indígenas, ¿no? No había una reglamentación secundaria de los derechos políticos ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni en la Ley de Partidos Políticos, ni en la Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral. Eh, pero fíjate, con la reforma de 2023, de hace unos meses, se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y ahí se estableció que se tendrían que prever acciones afirmativas a favor de pueblos indígenas. Algo que solo habíamos tenido en la reforma de 2001, en un artículo transitorio, ¿no? Que por ahí decía que la autoridad administrativa tenía que hacer una distritación y en esta distritación verificar la población indígena que pudieran tener ciertos distritos, ¿no? Para tratar de beneficiar a esta población. Ahora, pasamos de ese artículo transitorio de 2001 a la reglamentación en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahorita no me quiero meter en que estuvo bien o si estuvo mal, ¿no? La reforma simplemente quiero decirles que ya está ahí en la ley, ¿no? Sí, no, te compartimos con mucho gusto la presentación. Trataré de que sea terminando la sesión, para que la puedan consultar de forma inmediata. Eh, pero bueno, el tema es que ya está la reforma a nivel legal, ¿no? Ahora, si lo va a reglamentar el Poder Legislativo o si lo va a seguir haciendo la autoridad administrativa a través de la emisión de lineamientos, como venía funcionando, pues es el tema que va a definir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Al resolver las acciones de inconstitucionalidad y las controversias que están ahí en su cancha. Lo cierto es que a pesar de no haberlo tenido en la ley y a pesar de tenerlo en un artículo transitorio, ¿no? El Estado mexicano, desde las autoridades administrativas y jurisdiccionales, garantizaron durante todo este tiempo la creación de las acciones afirmativas, hicieron que los indígenas llegaran a los espacios públicos, ¿no? De una forma gradual, así como también los derechos de las mujeres fueron incrementándose poco a poco con los procesos democráticos, también las poblaciones indígenas estaban avanzando en ese sentido, ¿no? Pero fíjense, algo que también está a nivel nacional en el ramo azul, ¿no? Es la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Si ustedes entran al portal del Tribunal Electoral, van a ver que existen muchas tesis y jurisprudencias, es decir, precedentes únicos o precedentes reiterados que van en el mismo sentido y que permiten especificar los derechos político-electorales o incluso los derechos procesales electorales desde la jurisprudencia electoral, ¿no?
Aquí también les voy a compartir un documento en el que ya se han separado todas las tesis y jurisprudencias para los pueblos indígenas, ¿no? Y que ustedes lo pueden consultar en el documento que les compartiré. Pero, bueno, esto está a nivel nacional, ¿no? Ahora, para cerrar el ámbito nacional, tendríamos que hablar de los sistemas locales, que también ya los anunciamos, ¿no? Las constituciones locales, las leyes locales. Y fíjense, aquí aparecen los sistemas normativos internos, ¿no? Y ustedes se podrían preguntar, oye, pero si tú nos dijiste que no eran normas escritas y que eran normas que generalmente se transmiten de forma oral, de generación en generación, pues sí, aquí esas características tienen, pero fíjense, lo pongo aquí como parte de los sistemas locales, porque también el Tribunal Electoral, en una de sus jurisprudencias, estableció que los sistemas normativos internos tienen la característica de ser equiparables a leyes electorales, ¿no? Es decir, tienen las mismas características, se emiten por una autoridad competente, ¿no? Son normas generales para la comunidad indígena que se trate y son de carácter obligatorio, se deben de cumplir en la comunidad indígena. Pero fíjense, el tema de que el Tribunal Electoral les diera esta equiparación a leyes electorales tiene un efecto bastante interesante, digamos aquí, cuando hablamos de los controles constitucionales, controles de legalidad o incluso controles convencionales, ¿no? Porque, fíjense, al equipararlos a leyes electorales, algo que se puede hacer con las leyes electorales es inaplicar, ¿no? Apartados de leyes electorales o declarar inconstitucionales ciertas normas, ¿no? Y esto, por un lado, nos lleva a una conclusión, que los sistemas normativos internos, por mandato constitucional, deben de ser respetados, ¿no? Y que deben de ser garantizados en el Estado mexicano, pero también, ¿no? Y aquí esto es lo importante de esta conclusión, deben de estar acordes con los derechos humanos que estén planteados en la Constitución política y en los tratados internacionales. Y si no están acorde con los, con los derechos humanos, ¿no? Pues puede venir una inaplicación o un criterio desde el Tribunal Electoral que obligue a la comunidad a reflexionar, a replantearse una reforma a su sistema normativo interno, ¿no? Y bueno, justamente de estos temas es de lo que ha tratado la justicia electoral respecto de pueblos indígenas en los últimos años, ¿no? Fíjense, la Convención Interamericana dice que los derechos políticos no son absolutos, ¿no? Que se pueden limitar por los estados-nación. Y se puede limitar, nos dice la Convención Interamericana, la Convención Americana, perdón, que puede haber muchos criterios para restringir o reglamentar los derechos políticos. El género, la edad, ¿no? La nacionalidad, en fin, varios criterios. Y todos esos criterios, por ejemplo, en los pueblos indígenas, se presentan casos donde justamente se limitan derechos políticos por esta razón, ¿no? Por ejemplo, la razón de género. Hay pueblos indígenas donde expresamente dicen, aquí no votan las mujeres indígenas. Hay otros casos donde dicen, bueno, sí votan, pero siempre y cuando estén casadas, estén viudas, tengan mayoría de edad, en fin, limitan su ejercicio de sus derechos políticos. Hay otros casos donde, por ejemplo, los pueblos indígenas dicen, en nuestra comunidad solo pueden votar las personas que viven en las cabeceras municipales. Todas las personas que vivan en las agencias, en las rancherías, que estén fuera de las cabeceras, no pueden ejercer sus derechos políticos y electorales. ¿Por qué? Porque les decía que ya no están dentro de la unidad poblacional, ¿no?
ya se alejaron de la unidad, tienen su propio asentamiento territorial, tienen la creación tal vez inicial de ciertas instituciones, la instauración de ciertas autoridades, y por lo tanto el vínculo con la cabecera pues no les permite involucrarlos en las elecciones. Por ejemplo, por ejemplo, sabemos que a nivel federal, ¿no? A partir de los 18 años, todos y todas podemos ir a votar y ejercer nuestros derechos políticos. Por ejemplo, para ejercer el voto activo, el derecho al voto. Para el voto, el voto para la cuestión de ser elegidos, ¿no? Por ejemplo, la edad cambia. Teníamos una edad de 25 años, de 35 años, para ejercer otros cargos de elección pública. Ahora, por ejemplo, no sé si han escuchado que ya se reformó este tema de la edad, por ejemplo, para ser representante de la Cámara de Diputados, y ahora podemos tener diputados a partir de los 18 años, ¿no? Es decir, se igualó la edad para el derecho de votar y de ser votados, para el ámbito de las diputaciones. Pero bueno, es algo que podemos reglamentar desde el Estado mexicano, ¿no? Desde el Congreso Federal. Aquí también los pueblos indígenas hacen esto desde sus comunidades. Entonces, hay casos donde las comunidades indígenas, por ejemplo, involucran a los jóvenes a los 14 años, a los 16 años, y pueden empezar a ocupar los cargos tradicionales en su comunidad, ¿no? Lo cual les da el derecho de ejercer derechos políticos electorales en su comunidad, ¿no? Pero fíjense, también en las comunidades existe esta lógica de ver a los derechos políticos como derechos, pero también como obligaciones, ¿no? Nada más que para los pueblos indígenas, en algunos casos, ¿no? Vamos a ver que cuando una persona cumple todo el sistema de cargos y llega a una edad determinada donde ya eh, participó, representó y ocupó todo lo que había que ocupar en la comunidad, fíjense, la comunidad hace una liberación de obligaciones políticas. ¿Y cómo se toma esa liberación de las obligaciones? Pues diciéndole, tú ya no puedes participar en las elecciones a partir de este momento, ¿no? Y obviamente pues, eso no lo tenemos a nivel federal, ¿no? Nosotros sabemos que de los 18 años hasta que se nos acabe la vida, podemos ir a votar en las elecciones de nuestro país. Y obviamente todas estas cuestiones han recaído en el Tribunal Electoral, ¿no? Y se ha tratado de reincorporar o de tratar de eliminar las restricciones que violan derechos político-electorales, ¿no? Por ejemplo, se ha tratado de que los sistemas normativos internos involucren cada vez más a las mujeres indígenas, ¿no? Que no haya un uso político o un fraude hacia las mujeres indígenas, ¿no? Es decir, de que solo se les convoque para el pase de lista, ¿no? Se pasa la lista y cuando ya se van a empezar a analizar los temas de fondo, los temas de representación, pues las mujeres abandonan las asambleas, ¿no? No, lo que se busca es que las mujeres indígenas estén en el pase de lista, pero también en la toma de decisiones de la comunidad, ¿no? O incluso después de las asambleas. O sea, que también las mujeres indígenas que fueron electas en la asamblea comunitaria, pues realmente sean las que vayan a ocupar los cargos en los ayuntamientos, ¿no? Y que sean las mujeres las que estén siendo las representantes de la comunidad. Porque ¿qué pasaba? Pues llegaban, se elegían, ¿no? Y ya después de la asamblea, pues quien iba y quien ejercía el cargo, pues era otra. Entonces, toda esa protección se ha hecho, ¿no? De la edad, por ejemplo, lo que ha dicho el tribunal es que, bueno, hacia abajo, ¿no? Hacia los 14, a los 16 años, las comunidades indígenas pueden modificar la edad para ejercer sus derechos políticos, pero hacia adelante, ¿no? Pues generalmente lo que deben de tratar de hacer las comunidades es
permitir la reincorporación, fíjense aquí, voluntaria de las personas que quieran seguir ejerciendo sus derechos políticos. Los que estén de acuerdo con ya no participar y coincidan con la cosmovisión de la comunidad, pues pueden tener esta limitante, ¿no? Bueno, por ahí es donde encontramos los sistemas locales, los sistemas nacionales. Ahora, el Estado mexicano, para garantizar estos dos sistemas, los locales y los nacionales, también ha creado un sistema de protección de derechos. Y entonces, a nivel local, tenemos a los tribunales electorales locales en todas las entidades federativas, y a nivel federal tenemos las salas regionales del Tribunal Electoral y, en última instancia, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos tres niveles, los locales, regionales y la sala superior, digamos así, es la cadena impugnativa que tenemos en el territorio mexicano para proteger los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas. Ahora, aquí también les quiero hacer una precisión. Propiamente, el Tribunal Electoral de esta materia por una interpretación del artículo constitucional y del artículo 99 constitucional, ¿no? O sea, en el artículo segundo dice que el Estado garantizará el acceso a la jurisdicción del Estado a los pueblos y a las comunidades indígenas, y en el artículo 99 dice que para proteger los derechos político-electorales se creará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, armonizando esos dos derechos, el Tribunal Electoral conoce de las controversias que tengan que ver sobre derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? En nuestro país, propiamente, no tenemos estos tribunales de naturaleza indígena que conozcan de todos los asuntos de estas poblaciones, ¿no? Generalmente los conocemos por materia. Ahora, también en los tribunales superiores de justicia, por ahí vamos a ver que existen algunos juzgados indígenas, ¿no? Que pueden ser una instancia para revisar algunas controversias en derecho civil, ¿no? Que sirva para revisar resoluciones de autoridades tradicionales de las comunidades. Pero bueno, en materia política son los tribunales electorales. Y bueno, aquí ustedes dirán, pues parece que todo está cubierto, ¿no? Existe esta competencia de los congresos locales, del Congreso Federal para emitir leyes de cuestiones que no estén previstas. Existen tribunales electorales que pueden decirnos si tiene razón una de las partes indígenas o otra parte que no sea indígena, ¿no? Pero hay una autoridad que puede resolver los conflictos en materia de derechos político-electorales. Hasta ahí, y si todo funcionara de forma ordinaria, podríamos decir que no habría mayor necesidad de tener otras instancias, ¿no? Lo cierto es que, fíjense, pues muchas veces se presentan omisiones legislativas, se presentan trabas en el trabajo legislativo, ¿no? Que impiden la emisión de normas reglamentarias o de normas en las entidades federativas, ¿no? Y eso nos mete en un contexto de, bueno, y si no está en la Constitución, y si no están las leyes, y si no hay precedente en el Tribunal Electoral, ¿a qué acudimos, no? Desde las instancias nacionales. Pues bueno, aquí lo que sabemos hoy con la reforma de 2011 es que todavía tenemos que ver hacia afuera del Estado mexicano y podemos ver el sistema interamericano de primera mano, ¿no? Por ser parte de esta región, de la región americana. Y pues aquí tenemos que ver la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? Y derivado de la Convención Americana, aquí vamos a ver que también tenemos una siguiente instancia jurisdiccional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Si de alguna forma no encontramos
una respuesta a nuestros intereses, ni en los tribunales locales, ni en la sala regional, ni en la sala superior, podríamos acudir, ¿no?, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un ejemplo claro de esta posibilidad, pues fue, por ejemplo, el caso Castañeda-Guzmán contra México, ¿no?, donde el Estado mexicano sufrió una condena, ¿no?, en materia de candidaturas independientes, y vino toda una serie de cambios en esta figura, ¿no? Ampliamos el sistema de partidos políticos para incorporar una vía alterna a este sistema para que los ciudadanos mexicanos accedan a los cargos de elección popular, ¿no?, a través de candidaturas independientes. O sea, sí es posible abrir nuevas rutas por esta instancia. Ahora, también lo importante del trabajo que hace la Corte Interamericana es que, si bien conoce asuntos del Estado mexicano, también conoce del resto de sistemas electorales de los países del continente americano, ¿no?, y cuyos precedentes son de carácter vinculatorio al Estado mexicano, y los tenemos que tomar en consideración. Por ello es que, por ejemplo, la Escuela Judicial Electoral tiene un diplomado, ¿no?, donde justamente revisamos el control convencional y el control constitucional desde la sede interamericana, ¿no?, y vemos cómo nos podemos, o el Tribunal Electoral atrae ciertos criterios de las sentencias de la Corte Interamericana. Por ahí tenemos el sistema interamericano. En otros sistemas regionales, por ejemplo, también existe el sistema europeo, el sistema africano, ¿no?, que podrían tener también sentencias interesantes para analizar un derecho político, pero que solo pueden ser, digamos así, como referencia de experiencias internacionales, ¿no?, de otras regiones. Ahora, también lo que tenemos, y eso ya sería la última instancia, ¿no?, y el último nivel de sistemas normativos, sería el sistema universal, ¿no? En estos documentos que ustedes tienen aquí en su pantalla, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ¿no?, pues pueden ser, fíjense aquí, principios universales que de alguna forma nos pueden dar un camino al cual seguir en caso de que no tuviéramos algo regulado o algún precedente que seguir en nuestra materia, ¿no? Fíjense, a nivel universal, ¿no?, y principalmente en la sede de Naciones Unidas, existe la figura del relator especial para pueblos y comunidades indígenas. Ahí nosotros, por ejemplo, tuvimos al primer relator, que era una persona mexicana, el doctor Rodolfo Stavenhagen, digamos, ya falleció, pero que sentó precedentes a nivel de Naciones Unidas para proteger derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas. También las recomendaciones del Alto Comisionado pues sirven como criterio, ¿no?, para el Estado, para estar alertas de ciertas incomodidades que puedan estar llegando a otras sedes del Estado mexicano, ¿no?, y darles la atención que requieren. Y bueno, esto, digamos así, sería de una forma integral todos los sistemas que ustedes deben de indagar, los sistemas que ustedes deben de tener pues previstos cuando vayan a analizar un tema de derechos de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Creo que incluso hasta podría servir para otras materias, no solo la político-electoral. Bien, ahora ya vamos a pasar a ver los derechos político-electorales ya de una forma más particular, ¿no? Y bueno, lo primero
creo que una de las primeras figuras que nos sirve para ver los derechos políticos es el tema de la territorialidad, el tema de los distritos electorales indígenas. Fíjense, ustedes saben que nuestro territorio se divide en 300 distritos electorales, ¿no? De los cuales pues surgen los representantes de mayoría relativa, ¿no? Y que tienen una vinculación con los partidos políticos para postular candidatos en estos distritos electorales. Ahora, el criterio que se ha tomado en cuenta cuando se hacen los trabajos de distritación es que hay ciertos distritos electorales cuya población indígena supera el 40% de su población, o que al menos el 40% de su población se autoadscribe como indígena, ¿no? Si tenemos esta característica o esta presencia del 40% de la población indígena, la autoridad electoral administrativa puede darle el carácter de distrito electoral indígena. ¿Y qué quiere decir o para qué nos sirve identificar estos distritos electorales indígenas? Porque serán estas entidades federativas y estos, hasta la última distritación, estos últimos 28 distritos electorales, los que, digamos así, los partidos políticos tengan que prever generar vínculos con las comunidades indígenas para postular representantes de sus comunidades, ¿no? Y fíjense, los estados donde tenemos presencia de distritos electorales indígenas, Oaxaca, que tiene el mayor número de distritos electorales indígenas, seguido de Chiapas, con 4 distritos, Veracruz y Yucatán, con 3 distritos, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, con 2 distritos, Campeche, Guerrero, Estado de México y San Luis Potosí, con un distrito electoral indígena. Fíjense, aquí ustedes tienen marcado, ¿no? El estado de Puebla y el estado de Guerrero, porque, fíjense, estos son datos del último proceso electoral, ¿no? Y en esas dos entidades federativas hubo pérdidas y hubo ganancias de distritos electorales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los distritos electorales no son eternos, no son distritos que siempre van a tener elecciones de representantes indígenas. Lo que nos dice el tema de los distritos electorales es que la población indígena tiende a variar en las entidades federativas y principalmente en los distritos electorales. Entonces, una vez que se realiza el censo, ¿no? La autoridad administrativa tiene que verificar esta naturaleza de los distritos electorales y también los partidos políticos pues tienen que realizar los trabajos de acercamiento en los distritos que se determinen con esta naturaleza. No, ajá, sí, sí, ¿está claro esto? ¿No? El efecto que tienen hacia las instituciones y hacia los partidos políticos. Ahora, este tema de los distritos electorales indígenas tiene que ver también con lo que sucede al interior de los partidos políticos. ¿Y por qué lo menciono? Porque si los partidos políticos no cuentan con la presencia en su normativa, en su estructura, que permita materializar este vínculo, pues vamos a tener el problema de los fraudes a la ley, pues temas que falsifiquen, ¿no? Los documentos que requiere la autoridad para registrar a los candidatos, ¿no? Y simplemente el tema de los derechos político-electorales de pueblos indígenas, pues queda a la suerte de la buena fe, digamos así, de los partidos políticos, ¿no? Creo que los partidos políticos, en ese sentido, requieren tener en su normatividad y en su estructura, pues, los elementos que permitan generar el acercamiento, los vínculos con los pueblos indígenas.
¿no? Y aquí les pongo algunos ejemplos de partidos políticos que habíamos estado estudiando, ¿no? Y que permiten ver cómo hay diferencias de normación al interior de los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, Movimiento Ciudadano, ¿no? Prevé en su programa de acción y en sus estatutos disposiciones que permiten vincularlo con el proponer el establecimiento de una legislación en la que se reconozcan expresamente los derechos sociales, económicos y políticos de mujeres y hombres que habitan en los pueblos originarios con respeto a su organización política, ¿no? Entonces, ahí está el Movimiento Ciudadano. El Partido Revolucionario Institucional, fíjense aquí, él tiene el de promover una mayor representación política de los pueblos y comunidades indígenas, tanto en los órganos de dirección nacional, estatal y municipal del partido, como en las candidaturas a cargos de elección popular, ¿no? De mayoría relativa y de representación proporcional que presente el partido en las contiendas federales, estatales y municipales. Aquí vean cómo incluso a diferencia de lo que marca la Constitución, dice, bueno, pues en todos los niveles de gobierno se promoverán las candidaturas, ¿no? También dice, promueve la nominación de candidatos indígenas en las poblaciones con mayoría indígena, ¿no? Aquí está literalmente lo referente a los distritos electorales indígenas por ambos principios de representación proporcional, mayoría relativa, en procesos federales y estatales. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? En los órganos legislativos y en la integración de las planillas para regidores y síndicos, promoverá la representación indígena, ¿no? Aquí creo que está, por un lado, contemplado lo de los cargos, las candidaturas, y por otro lado también la participación en la estructura del partido, ¿no? Entonces, por ahí está interesante la normatividad del Partido Revolucionario Institucional. Ahora, fíjense, Morena, por ejemplo, ¿no? Un partido nuevo, un partido que tiene fuerte presencia política en las entidades federativas. Aquí, por ejemplo, dice, los comités ejecutivos estatal y nacional se integrarán por un secretario de Asuntos Indígenas y Campesinos, ¿no? Morena lucha porque a los pueblos indígenas se reconozca el derecho a la no discriminación, el derecho a la integridad cultural, los derechos de propiedad, uso, control y acceso a las tierras y los recursos, el derecho al desarrollo y bienestar social, los derechos de participación política, consentimiento libre, previo informado, por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés de Arraiza. Bueno, aquí si se fijan, también en la estructura y en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas hay alguna reglamentación, ¿no? Aquí el tema es un poco que se fusionan con la cuestión campesina, ¿no? Un poco con otras cuestiones que podrían no ser netamente indígenas, ¿no? Aunque obviamente pues muchas veces van ligadas estos contextos de lo indígena con lo campesino o lo agrario. Ahí generalmente está el vínculo. La gran mayoría de los partidos políticos, el PAN, el Partido Verde, el PT, algunos partidos que ya no tienen presencia, ¿no? Por ejemplo, sí los mencionan, ¿no? Generalmente está este reconocimiento de la pluriculturalidad de la sociedad mexicana o la referencia al cumplimiento del artículo 2º constitucional, ¿no? Para simplificar la referencia a los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, creo que por ahí los derechos van avanzando en la vida intrapartidista de nuestro país. Ahora, vamos a ver rápidamente este cuadro donde vamos a hablar de las características que tienen los sistemas por usos y costumbres o los sistemas normativos internos, ¿no? Y vamos a ir haciendo un símil, ¿no? Con el sistema de partidos políticos. Fíjense, creo yo que la primera diferencia que hay que resaltar entre estos dos sistemas es que los sistemas de partidos, digamos como tal,
Es un sistema que está establecido en la Constitución y en las leyes electorales para poder participar en la vida democrática de nuestro país, ¿no? Digámoslo así, no necesitan un procedimiento de reconocimiento, de aceptación por parte de las autoridades del Estado para que tenga validez ese sistema de partidos. Por lo que toca a los sistemas normativos internos, fíjense, aquí sí van a necesitar un reconocimiento por parte de las autoridades electorales. Y para ello, principalmente las comunidades indígenas son las que tienen que solicitar el reconocimiento y el cambio de sistema normativo. Esa es una característica que tienen los pueblos indígenas, que tienen que pedir que se aplique un sistema normativo interno. Por ejemplo, hay entidades federativas como Oaxaca que dice las comunidades eligen autoridades cada año, cada 2 años o cada 3 años, ¿no? Y cada un año antes de cada elección tienen que avisar al instituto si van a regirse el sistema de partidos políticos o los sistemas educativos internos, ¿no? Y bueno, ya dependiendo de lo que avisen, pues ya se implementa el sistema de partidos políticos o el sistema normativo. Luego, otra característica. En el sistema de partidos políticos, lo que predomina en una elección es la competencia entre militantes y simpatizantes, ¿no? Es decir, está la presencia de cuadros políticos, ¿no? Que tienen una formación, digámoslo así, en términos doctrinales, podría ser una formación profesional de lo político, ¿no? Y que son quienes participan como postulados o postuladas en las elecciones que se traten, ¿no? Y por otro lado, los sistemas normativos internos tienen esta ausencia de cuadros profesionales, de cuadros formados en la política, ¿no? Pero que sí se incorporan en las elecciones. Y aquí, fíjese, la característica, viene un tema bien importante, que es la formación de los líderes o de los representantes políticos, ¿no? Porque, a diferencia de los partidos políticos, la formación de lo político en las comunidades indígenas es una línea en ascenso, una línea escalonada, que justamente con el paso del tiempo las personas van adquiriendo cierta responsabilidad, ciertas funciones al interior de su comunidad, ¿no? Y fíjense, la Corte Interamericana ha reconocido esta situación, ¿no? Por ejemplo, en el caso Escuez Zapata, y ahí justamente se reconoció que los políticos, los líderes en las comunidades indígenas, más que tener una presencia personal, una presencia familiar en la comunidad, ¿no? Pues lo que tienen es una presencia especial cuya ausencia no puede ser suplida de una forma inmediata o directa por simplemente características políticas que tenga la persona con otra persona, ¿no? Lo que nos dice es todo un procedimiento especial para ir formando a los líderes o a los políticos que puedan representar a las comunidades. Entonces, esto hace pues un poquito más complejo el generar candidaturas en las comunidades indígenas, ¿no? No es solo que llegue el partido político, que lleguen 10 partidos políticos y digan, pues dame 30, 40 representantes, ¿no? Porque hay que mandar candidatos para todos estos cargos, o hay que meter listas de representación proporcional, ¿no? Pues los líderes van teniendo su tiempo y van teniendo todo un proceso de formación desde la comunidad, ¿no? Ahora, en cuanto a la organización de las elecciones, para el sistema de partidos políticos, pues sabemos que son las autoridades electorales, ¿no? En el ámbito local, para la elección de gobernador o diputados locales, pues serán los organismos públicos locales electorales en las entidades federativas, y a nivel federal, para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y la elección de diputados y de senadores, pues tenemos al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y ya sabemos, incluso ya ellos saben el calendario electoral, saben
cuándo deben de empezar a aprobar todas las normativas, todos los materiales, toda la preparación de los funcionarios electorales que van a participar en la jornada electoral, en fin, todo el trabajo administrativo de organizar las elecciones, ¿no? Por otro lado, en las comunidades indígenas, quienes organizan las elecciones son propiamente las autoridades tradicionales que están en las comunidades, ¿no? Generalmente son a través de asambleas comunitarias que se van tomando las decisiones, ¿no? Por ejemplo, de emitir la convocatoria, de convocar a un consejo electoral o en su caso son los consejos de ancianos quienes emiten las primeras actuaciones administrativas para iniciar un proceso electoral en la comunidad, ¿no? Ahora, votantes. En el sistema de partidos políticos, los ciudadanos que tengan 18 años, ¿no? Y que tengan una vecindad en el municipio en el cual van a ejercer sus derechos político-electorales, ¿no? Ustedes ya saben que muy cerca de su domicilio tienen una casilla, ¿no? Y el día de la jornada electoral, pues ya hasta vamos sin necesidad de consultar la aplicación del INE, que ya sabemos más o menos dónde está la casilla. Y si no está ahí, pues sabemos que debe de estar cerca. Y bueno, eso por la parte de los sistemas de partidos, ¿no? Los votantes, fíjense, aquí hay muchas características que impactan en los derechos de votar, ¿no? Por ejemplo, pueden ser ciudadanos cuyos rangos de edad pueden variar 14, 16, 18 años o alguna limitación a los 60, a los 70 años para poder tener derechos político-electorales. La vecindad, ¿no? Generalmente también aplica el tema de la unidad territorial, ¿no? Generalmente las cabeceras municipales son las que toman las decisiones. Las rancherías, las agencias en los últimos años se han incorporado, ¿no? Pero no es totalmente un criterio generalizado. Ahora, esto por lo que toca al voto activo, ¿no? Al acto de emitir el voto. Ahora, cuando se trata del derecho a ser votado, ahí también los pueblos indígenas tienen ciertos criterios para restringir la participación, ¿no? Hay muchas veces también el género, la edad, la vecindad, son criterios que se toman en cuenta, pero fíjense, también para ser elegido, uno de los criterios que son muy interesantes, muy importantes, es el del trabajo comunitario. Este trabajo generalmente se le conoce con el nombre de tequio, ¿no? Y el tequio es un trabajo que, como ya les mencioné, es voluntario y que se da en beneficio de su comunidad, ¿no? Entonces, hombres, mujeres, jóvenes, niños participan en estas jornadas voluntarias donde barren, pintan, construyen eh, pues, escuelas, mercados, el palacio de gobierno, ¿no? En fin, ciertos trabajos, limpian caminos, construyen carreteras, ¿no? De forma voluntaria. Y fíjense, esto se ha ido complejizando porque luego hay pueblos indígenas donde los jefes de familia, los hombres, ¿no? Migran a los Estados Unidos o alguna otra entidad federativa, ¿no? Y se quedan las mujeres, los jóvenes en la comunidad. Y entonces, pues también, ¿no? Hay muchas veces que no pueden realizar el tequio por estar fuera de la comunidad. Y entonces empiezan a sustituir el tequio por aportaciones económicas, ¿no? Y entonces, si no has hecho todas las aportaciones económicas, cuando regresas a la comunidad, te dicen, oye, espérate, no puedes ser elegido porque no has hecho tus aportaciones ni el trabajo comunitario, ¿no? Entonces, fíjense, ahí el tema del tequio, del trabajo comunitario, pues adquiere una limitante que tiene pues una vinculación con deudas financieras o deudas económicas de las personas de la, ¿no? O por ejemplo,
las listas donde se van registrando el trabajo comunitario, por ejemplo, muchas veces son los documentos mediante el cual el día de la asamblea comunitaria dicen, tú sí puedes votar, tú sí puedes ser elegido, tú no, porque no has hecho el tequio, ¿no? Entonces, el tequio tiene este carácter importante para el derecho de ser votado, ¿no? Principalmente. Hay otras cuestiones, ¿no? Como la escolaridad o el no ser analfabeta, por ejemplo, para ocupar ciertos cargos que requieren el tener estos conocimientos, ¿no? Entonces, muchas veces se exigen que, por ejemplo, para el encargado de las finanzas de la comunidad, pues se tenga la primaria. Ahí van marcando ciertos requisitos que deben de cumplir los candidatos. Eh, Los cargos a elegir, ¿no? Pues ya sabemos que para el sistema de partidos políticos pueden ser todos los constitucionales, los presidenciales, los del Poder Ejecutivo, los poderes legislativo, en los tres niveles de gobierno, no hay problema. Para los cargos a elegir por sistemas normativos, simplemente nos acotamos en los constitucionales al ámbito municipal, ¿no? Y en los cargos tradicionales, pues tenemos los cargos de topiles, jueces de agua, los mayordomos, los jueces de iglesias, los jefes de padres de familia en las escuelas, las fiscalías, en fin, cargos tradicionales que se ejercen desde la comunidad, ¿no? Eh, Fíjense, luego ya quiero ir un poquito rápido para que terminemos a tiempo, ¿no? Las etapas de la elección, ¿no? Ya sabemos que en el sistema de partidos tenemos nuestra preparación de la elección, la jornada electoral, y luego viene la declaración y validez de las elecciones. Fíjense, algo parecido sucede en el sistema normativo interno, ¿no? Nada más que aquí lo tenemos como esta primera etapa, que es la emisión de una convocatoria. En esa convocatoria, la comunidad indígena establece el día, la hora, el lugar, los asuntos que se van a votar en la asamblea, ¿no? Y pues en general todos los aspectos que van a regir el día de la asamblea comunitaria. También en la convocatoria se prevé, por ejemplo, quiénes van a resolver los problemas que se presenten el día de la asamblea comunitaria, ¿no? La etapa de la jornada electoral, propiamente en los sistemas normativos internos, estaremos hablando que es la asamblea comunitaria, ¿no? La asamblea comunitaria es la forma en cómo se ejerce la jornada electoral en los sistemas normativos internos. Y después, como parte de la declaración y validez de las elecciones, fíjense, acá viene un procedimiento de convalidación, ¿no? Lo que hace la comunidad es dar un informe a la autoridad electoral administrativa diciendo, se llevó a cabo la asamblea, participaron tantas personas, ¿no? Se eligieron tantas autoridades y quedaron como representantes del Consejo Mayor o de las autoridades tradicionales todas estas personas. Y la autoridad electoral lo que hace es convalidar eh, pues, para ello, generalmente lo que hacen las asambleas comunitarias es levantar una acta de la asamblea comunitaria y es el documento que se entrega a la autoridad electoral. Bien. Ahora, quiero pasar a esta última parte de la forma de elección de los cargos públicos, porque creo que ahí es donde está la diferencia de fondo en cómo ejercer el derecho de votar, de votar entre estos dos grandes sistemas. Y fíjense, en el sistema de partidos políticos sabemos que las características del voto es que debe de ser libre, secreto, directo, personal e intransferible. Ajá. El criterio que cambia en el sistema normativo interno es el de la secrecía. Fíjense, porque las formas de votación en los sistemas normativos internos
tienen el carácter de ser formas de votación pública, transparentes. Ajá. Fíjense, por ejemplo, en las formas de votación. Por lista, ¿no? Van pasando van haciendo un pase de lista, ¿no? Y las personas pueden ir indicando a favor de qué candidato están a favor principalmente, ¿no? Puede ser por pizarrón, ponen una, ¿no? Y van pasando las personas y van marcando, digamos, con todo el auditorio detrás, marcan a favor de qué candidato están a favor. Hay otras formas más físicas que son más visibles, por ejemplo, la formación de filas. Ponen al candidato A y ponen al candidato B. Entonces, todos los que estén a favor del candidato A, fórmense atrás del candidato. O por colocación en la plaza. Dicen, los que estén a favor del candidato A, pónganse del lado izquierdo y los que estén del candidato B, del lado derecho. Y hay una visibilización de la plaza, ¿no? Cómo se separan los votantes a favor de un otro candidato. Hay otras formas, ¿no? Que no son físicas, sino que, por ejemplo, tienen que ver con aclamaciones, aplausos que se dan a favor de algún candidato, ¿no? Y recientemente ya también empezamos a ver que las comunidades indígenas que tienen un trabajo constante con las autoridades electorales en las entidades federativas, pues también van incluyendo formas de votación como las urnas, ¿no? Y entonces ya las personas van y depositan ¿no? Pero esto ya son casos más recientes. Bien, pues miren, a grandes rasgos, ¿no? Estos son la forma en cómo se ejercen los derechos político-electorales desde las comunidades indígenas, ¿no? Por parte de los partidos políticos, pues simplemente habría que decir que la participación es a través de acciones afirmativas, candidaturas que tienen una presencia de representantes de la comunidad indígena. Y aquí lo importante de los partidos políticos por acciones afirmativas es decirles que en estos casos la autoadscripción simple no es suficiente. ¿Por qué? Porque ha habido un abuso de la autoadscripción simple, ¿no? Es decir, los candidatos iban y decían, pues sí, yo pertenezco a la comunidad indígena del pueblo Corinto. Y con esa afirmación lo registraban, ¿no? ¿Qué pasaba cuando llegaban los otros candidatos que eran registrados por otros partidos políticos? Decían, oye, pues es que esta persona que registró el partido C, ¿no? Pues no pertenece a la comunidad, nunca lo habíamos visto en la comunidad. Entonces, fíjense, el Tribunal Electoral empezó a tratar de fortalecer esta autoadscripción, ¿no? Y creó lo que se conoce como la autoadscripción simple. Es decir, que los partidos políticos, cuando registren a un candidato en distritos electorales indígenas, tiene que tener un documento que sea emitido por las autoridades tradicionales o las autoridades comunitarias, donde diga que esta persona que va a ser postulada tiene una vinculación con la comunidad. Ese es, digamos así, uno de los primeros documentos que pueden servir para acreditar la autoadscripción calificada, ¿no? Otros documentos, por ejemplo, es que alguna persona ya haya sido representante de la comunidad en algún ámbito municipal, ¿no? Que se compruebe que esta persona, por ejemplo, ha realizado trabajo comunitario, ¿no? En la comunidad, o que tiene, digamos así, cualquier vínculo que mencione que esa persona tiene un vínculo con la comunidad indígena, ¿no? Y así vamos a tener la certeza
de que el representante pertenece a la comunidad indígena y que esa comunidad, cuando la persona ocupe el cargo, realmente va a estar representada por una persona en ese distrito. Ahora, fíjense, cuando empezó este tema de los distritos electorales, los partidos políticos eran libres de postular a candidatos en los distritos electorales indígenas. Pero ¿qué sucedía? Había casos donde los partidos políticos, por ejemplo, de 10 partidos políticos, solo 5 postulaban en la Ciudad de México, ¿no? Los otros 5 postulaban en Guerrero, Tlaxcala, Quintana Roo, Chiapas, ¿no? Tenían sus postulaciones distintas. Pero en la Ciudad de México, esos 5 que habían postulado candidatos indígenas en otras entidades, pues no postulaban representantes que no pertenecían a comunidades indígenas. Entonces, se daba el proceso electoral, se daba la jornada electoral, se daban los resultados, y pues había veces que sí ganaba el candidato indígena y había veces que no ganaba el candidato indígena. ¿Qué efecto, a qué nos llevaba? Pues básicamente a que no necesariamente ganaban las personas indígenas en estos distritos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Tribunal Electoral para ir apretando las tuercas de este engranaje? Pues obligar a los partidos políticos a que forzosamente en determinados distritos postularan todos los partidos políticos obligatoriamente candidatos indígenas. Y empezó por un número relativamente bajo, ¿no? Empezó por 13 distritos electorales indígenas, ¿no? O sea, menos de la mitad de los distritos. Acuérdense que son 28 distritos. Entonces dijo el tribunal, por lo menos en 13, todos los partidos políticos tienen que postular acciones afirmativas de representantes indígenas, ¿no? Y fue una buena medida porque en esos 13 distritos, todos los que ganaron eran indígenas. Entonces teníamos la certeza de que en esos distritos iban a ganar las comunidades indígenas. Después, fíjense, empezó a tratar de ampliarlo a 21 distritos electorales. Pero el tema es que cuando se implementó el tema de los 21, de los 21 distritos, los partidos políticos tuvieron muchos cambios de representantes, de candidatos, ¿no? Porque justamente el tema de la autoadscripción calificada empezó a generar muchas problemas. Ahora, fíjense, el último cambio que tuvimos en el proceso electoral, en el último proceso electoral federal, fue el de autorizar que las autoridades administrativas pudieran acudir in situ a visitar a las comunidades indígenas cuando no se tuviera la certeza de, por ejemplo, entre dos documentos que presentaran dos candidatos por partidos políticos. Y cuando no hubiera claridad de cómo saber si son ciertos o verídicos esos documentos. Ahí lo que se dotó al Instituto Nacional Electoral es que pudieran visitar in situ a las comunidades para que las autoridades tradicionales pudieran decirles qué documento o qué candidatura era la que tenía que prevalecer. Y se hizo ejercicio de esto y hubo muchos cambios de candidaturas, ¿no? Justamente gracias a la verificación de la autoridad administrativa. Entonces, vean cómo pues este ejercicio de los derechos políticos no son nada sencillos, ¿no? Dependemos muchas veces del desarrollo legislativo, muchas veces del trabajo jurisdiccional de los tribunales electorales, pero también dependemos de los partidos políticos, dependemos de las comunidades indígenas, ¿no? Que también estén dispuestas a participar en la vida democrática fuera de sus comunidades, y en general, de una forma individual, también dependemos de la formación ética, de la formación política de ciudadanos indígenas que vayan a involucrarse en estos procesos electorales. Bien, miren, hasta aquí me gustaría dejar la sesión del día de hoy, ¿no? El día de mañana voy a traer ejemplos, ¿no? Del derecho de votar, del derecho de ser votado, algunos ejemplos de casos, de sentencias que han resuelto
temas novedosos en materia de pueblos indígenas, ¿no? Para que ustedes tengan un panorama completo de los asuntos que se han emitido en esta temática por parte del Tribunal Electoral, ¿no? Vamos a cerrar lo que es el trabajo jurisdiccional desde las sedes de los tribunales electorales y vamos a ver las nuevas figuras que están surgiendo en materia electoral para resolver conflictos en materia de pueblos y comunidades indígenas. ¿Sale? Vamos a ver principalmente la mediación, ¿no? Como alguna figura que tenemos en Chiapas y Oaxaca, el papel de otras instancias como es la Defensoría Pública Electoral, ¿no? Elementos que nos faltan mencionar para cerrar nuestro módulo en este diplomado, ¿no? Bueno, antes de cerrar, no sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna participación que quieran hacer. Se me olvidó decirles, pero ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento, pueden hacer uso de la voz en cualquier momento, no se queden con ninguna duda o no se queden con la espinita de hacer alguna pregunta, ¿no? Con mucho gusto, pues estoy atento a lo que ustedes me indiquen o me pidan la palabra. Y bueno, pues, si alguien quiere hacer uso de la voz o por el texto, no hay ningún problema. Con mucho gusto, yo los leo. Sí. Sí. Hola, Noel. Buenos días a todos. Muy buenos días, ya te escuchamos. Es que apenas si lo puedo escuchar muy tenue a usted, maestro. Aquí la cuestión es que en el ayuntamiento donde yo vivo en Oaxaca, en Huajuapan de León. Mira, ok. Tenemos ahorita algunos asuntos en materia electoral, sobre todo JDCI, en materia de usos y costumbres. Sí. Pero estoy viendo que en su cuadro que puso aquí en la diapositiva dice que hay una etapa de convalidación de la elección. Aquí en el ayuntamiento donde yo vivo, el propio ayuntamiento es el que debe de lanzar la convocatoria para las elecciones de los niveles más bajos de gobierno en el municipio, porque no nada más llegamos hasta el ayuntamiento, sino que del ayuntamiento dependen agencias municipales y agencias de policía, y algunos de ellos se eligen por usos y costumbres. Entonces, para que ellos puedan llevar a cabo sus elecciones, el ayuntamiento en sesión de cabildo pública debe aprobar la convocatoria para esa elección y el ayuntamiento les debe dar el nombramiento una vez que se desahogan los procedimientos acostumbrados por ellos, ¿no? Sí, evidentemente, en los ayuntamientos de Oaxaca, pues somos 575 municipios y cada uno de ellos tiene comunidades que dependen de esos municipios también y cada uno de ellos tiene un procedimiento particular para la elección de sus autoridades, ¿no? Hay quienes se reúnen en asambleas comunitarias, hay quienes se reúnen por medio de consejos que ellos integran y ellos los eligen, pero sí, lo común en esas elecciones es que los ayuntamientos tienen que validar la elección. ¿Por qué? Y a ustedes, por ejemplo, también les avisan, ¿no? Ustedes hacen esta consulta previa para saber el sistema político, el sistema electoral que van a ocupar en las elecciones que se van a llevar a cabo, ¿no? Para preparar justamente todo el trabajo administrativo. Así es, de hecho, el ayuntamiento debe de tener una dirección o un área especial que se dedique a esa función, ¿no? A organizar las elecciones de las demás autoridades que dependen del ayuntamiento. Obviamente los usos y costumbres difieren de un poblado a otro, ¿no? Son distintos. Ahorita tenemos algunos juicios de protección de derechos político-electorales en materia indígena, porque la ley del Estado lo permite. Hay un procedimiento especial para resolver ese tipo de controversias y los resuelve el Tribunal Electoral local, ¿no? Obviamente con los recursos y formalidades que se tienen para atacar esas resoluciones, pero difieren mucho entre comunidad y comunidad. Sí. Sí. Bueno, ¿cuánto es mi participación, maestro?
Gracias, Noel. Te lo agradezco muchísimo. Acuérdense que yo aquí en el cuadro que estoy presentando, generalmente características que pueden estar presentes de una forma muy variada en las comunidades indígenas. Como bien dice el compañero Noel, en cada sistema normativo interno puede haber una gran variedad de sistemas normativos, ¿no? Y fíjense, de hecho, esa es otra característica de la perspectiva multicultural, que, por ejemplo, cuando hay un conflicto, ¿no? El que va a resolver el asunto o el que va a hacerse cargo, ¿no? Tiene que identificar si se trata de una sola comunidad o si se trata de dos comunidades indígenas o si se trata de un problema entre una comunidad indígena y una población no indígena. Porque justamente esta identificación de saber si se trata de un problema intracultural, intercultural o extracultural, nos puede ayudar a identificar si se trata de un mismo sistema normativo interno o de dos sistemas normativos internos o un problema entre un sistema normativo y un sistema de partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante? Por lo que acaba de mencionar el compañero Noel, porque los sistemas normativos pueden ser totalmente distintos. Sí, Noel. Sí, y cabe la aclaración, ¿no? En el Consejo de la Judicatura del Estado existe ya un órgano jurisdiccional especializado en materia indígena. Hay una sala de conflictos indígenas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo que a mí me llama la atención de esta sala es que puede resolver asuntos incluso que tienen un tinte del orden penal, por ejemplo, ¿no? Sanciones Sí. internas, todas esas situaciones, pues es muy amplio el derecho indígena, al menos aquí en el estado, apenas se le está dando el reconocimiento a nivel jurisdiccional, pero la sala está integrada por 3 magistrados, ¿no? Del Tribunal Superior de Justicia que resuelven ese tipo de problemas de derecho indígena, ¿no? Sanciones, obviamente, independientemente de que el Tribunal Electoral resuelve también conflictos en materia electoral, existe la sala indígena para otro tipo de problemas, ¿no? Así es, Noel. Mira, les voy a poner aquí una sentencia que a ver si les da tiempo para leerla. Y que justamente tiene que ver con tu municipio, Noel. Es el sub JDC 131, diagonal 2020. A ver si le pudieran echar una leidita a esta sentencia. Esta fue una sentencia que la cual obligó, más bien por la cual la Sala Superior del Tribunal Electoral hizo un abandono de criterio del ejercicio del autogobierno y del uso de recursos públicos de manera directa. Y justamente es tu municipio, Noel. A ver yo creo que incluso hasta la has de conocer la sentencia. Pero bueno, esa es una de las que vamos a tocar el día de mañana, para ver, ¿no? Justamente cómo este tema novedoso, pues ha marcado una diferencia en materia electoral y donde justamente se habla de esta competencia entre los juzgados indígenas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Se los dejo ahí para que puedan ir adelantando, ¿no? Y mañana intercambiamos opiniones, ¿no? A ver si están de acuerdo o no con el criterio del Tribunal Electoral, incluso con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Por ahí está metido el diálogo entre estas instituciones. Te agradezco mucho, Noel. Efectivamente, el tema de Oaxaca es una de las entidades que yo creo que están más avanzadas que lo que hay a nivel federal. Tienen leyes procesales que prevén medios de información específicos para este tipo de elecciones, ¿no? Tienen ya muy marcado el proceso para llevar a cabo las elecciones y siempre son un referente, ¿no? Siempre llevan ese pasito adelante
de lo electoral, ¿no? Para ir conociendo de la materia de los derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas. Bueno, esto creo que lo podemos seguir platicando el día de mañana. Les agradezco mucho su tiempo, tengan una bonita tarde y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, por su exposición. Gracias, gracias.